buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este día con un programa especial de conferencias del Día de la Reforma Protestante. Tendremos dos conferencias el día de hoy. Les pido por favor ponerse de pie, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Bienvenidos a todos nuevamente, a aquellos que nos miran por la plataforma Zoom, también por el Facebook Live. Esperamos poder aprovechar este tiempo y poder aprender de la palabra del Señor. En reverencia al Señor, todos vamos a orar. Padre amado, en esta mañana te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Pedimos, Señor, siempre tu dirección, que toda la honra y la gloria sea para ti. Señor, cada momento y cada instante que seas tú honrado. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien también para que puedan recibir de tu palabra. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a iniciar entonces con nuestros hermanos del coro, adorando y exaltando el nombre del Señor. Por favor, los hermanos del coro, ¿pueden pasar? Dios les bendiga, queridos hermanos. Si cosas de pie, vamos a entonar al Señor el número 366, titulado En Jesucristo. Entonamos al Señor en gozo este precioso nombre. En Jesucristo se alabado, en horas negras de tempestad, en las dulces soledad, grato consuelo, felicidad, y cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, vive la gracia de salvarnos, siempre viva nuestro vivir, en nuestras luchas en dolor, en tristezura, siempre pasión. Alma infunde salud mi amor. Nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y de la gracia de salvarnos. Siempre vivirá nuestro vivir. Cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia de Salvador siempre vivirá nuestro vivir. Siempre vivirá nuestro vivir. El Señor se ha manifestado en todas partes. El número 78 se titula Gloria a tu nombre por doquier. Entonamos al Señor este dulce día. Por doquier.
Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Cristo te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, entonaremos al Señor el himno número 68, titulado A nuestro Padre Dios. Se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, así es. Nuestro Padre Dios, hacemos nuestra voz, gloria a Él. Al su amor de Dios, a Él murió, ha sido a nuestro Salvador demos contemplemos, gloria a Él. Con sangre conectados del cielo nos salió gloria a Él. Ante consola se nuestra gloria por ser salvo nos nuestra de Cristo el Señor gloria. Cantemos con perdón, aleluya. En la eternidad morar. Y siempre alabado.
También, hermanos, entenderemos el himno cantante titulado Por Fe. Cuál será la letra de sus pantallas. Entonamos el Señor. Veremos a nuestro en el plan de la eternidad, en la vida de los fieles que entramos, a ti por fe y por fe. El justo vivirá. Hoy a fe brillamos junto a él. Como viento al invencible protector. Por fe y no por fe. Sus promesas con corazón. Sus promesas contentas de Dios. Los logremos solo por la fe. Por fe y por fe. Profetas hablaron que por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en que la muerte será porque la iglesia se moverá con poder y con Dios y la fuerza del infierno no podrá la obra de Dios mío. Sus promesas como una flor, sus promesas siempre nuestro Dios. Nos podemos, no la pueda creer. Por fe y por fe. Los montes se moverán sin haber el poder de aquello librará a todo aquel que confíe en él. Sus promesas con todo corazón. Sus promesas sin control. Nos volvemos solo por la gente. Por dentro. Sus promesas como luna suyo. Sus promesas contra nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe. Porque no. Porque no. Llamados a vivir fe y no por ver. Gloria a Dios, Señor. Amén. Estamos en este culto especial donde estamos celebrando
el día de la Reforma Protestante. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Sabemos que el Señor es el que más se ha movido en todo este tiempo y se seguirá moviendo, pues Él es Señor de todo. Vamos ahora a pasar a una lectura bíblica con nuestro hermano Horacio Enrique Barrios. Dios les bendiga, hermanos. Con reverencia, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor y busquemos en nuestras Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Me confirman con un amén que ya lo tengamos para poder leer al unísono. Segunda de Pedro 12 al 21. Amén, ¿la tenemos? Leamos todos juntos entonces con reverencia. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. Vamos a pasar ahora a la información semanal a los hermanos para que usted esté informado. A todas las damas de nuestra congregación les informamos que ya estamos a las puertas del próximo evento de damas. ¿Cuántas damas hay aquí? La mayoría, ¿va? Qué bueno. Esos eventos son especiales. Será el sábado 16 de noviembre en nuestras instalaciones con el tema Estén preparándose para ver al rey. Será una tarde muy agradable para las damas, ¿verdad? Sé que participan fuertemente y invite también a otra dama a poder recibir la palabra del Señor. También le invitamos a traer sus donativos, amados hermanos, para nuestra gran venta de garaje de diciembre. Le recordamos que puede traer ropa, zapatos, juguetes, artículos para el hogar, electrodomésticos en buen estado. Usted puede participar también. Recuerde, vamos a tener esa venta de garaje que es importante para nuestra iglesia y para lo del proyecto, ¿verdad?, por construcción, que seguimos todavía avanzando. ¿Cuántos han visto cuánto hemos avanzado esta semana? Así que le invito entonces, en el momento que tengamos el receso, ¿verdad?, porque vamos a tener 2 conferencias, vaya usted, vaya, mire cómo estamos trabajando, ¿verdad?, la inversión que se está haciendo, y gloria al Señor por eso, porque con su esfuerzo, ¿verdad?, vamos adelante con todo esto. Para mayor información para esto del garaje, puede comunicarse al 9579-4410, ¿verdad? Usted puede llamar y decir, bueno, mire hermana, tengo tal cosa que enviar, entonces programa usted para que puedan ir a traerlo a su casa o en el lugar donde usted tenga cada una de estas cosas. Ya estamos en Facebook Live transmitiendo, no sé si alguno ha visto la transmisión de Facebook Live. Bueno, le invito entonces a que usted pueda ver y pueda ser partícipe también de esa transmisión, ¿verdad? Usted puede darle seguir a la página de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, así lo va a encontrar en Facebook Live, y usted puede ver entonces la transmisión de nuestra iglesia y puede compartirla a otros también. Recuerde que eso es importante, promover, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo.
Ahora, hermanos, vamos entonces a lo que es la primera conferencia del día de hoy con el tema Las causas de la reforma con nuestro hermano Augusto Estefan. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos todos. Me disculpo porque los jueves tenemos doctrina para la vida, entonces ya me acostumbré a las noches. Así que, hermanos, buenos días, ¿verdad? Todos. Y, pues, un día bastante fresco, amaneció con bastante frío. Y gracias a Dios por el buen tiempo, el buen clima que nos da. Y, ¿cómo se llama? No que quiero, digamos, hacer algo diferente. Pero le recomiendo este libro del doctor Cornelio Rivera, ¿verdad? Es una exégesis. Hoy lo compré, ¿verdad? Y en la librería. Y cómo se llama, y lo empecé a ojear y la verdad es que es bastante edificante, así que, ¿verdad? Da ganas de estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Así que yo se lo recomiendo, hermanos. Yo sé que hay muy poca literatura, o mejor dicho, comentarios bíblicos del Antiguo Testamento, por lo menos de así escritos, ¿verdad? A los cuales podamos tener acceso. Yo sé que tal vez en la web podamos conseguir los, ¿verdad?, comentarios, pero bueno, yo soy de la escuela antigua, ¿verdad? La verdad es que me encanta bien mejor el texto, sí, ¿verdad? Escrito. Cuando estoy estudiando la palabra, tuve que comprarme una mesa grande, redonda, y ahí tengo un reguero de libros más, otro que tengo acá, y solo tal vez para estudiar un versículo, o para extraer la enseñanza que el Espíritu de Dios nos quiere dar. Así que yo les animo, hermanos, en estos tiempos tan peligrosos en que vivimos, ¿verdad?, donde hay una gran cantidad de movimientos que se autodenominan, ¿verdad?, de sana doctrina, a perseverar en el estudio serio de la Biblia. Pero cuando hablo serio, hermanos, no es que agarrar la Biblia y aquí donde me caiga y agarrar un versículo, ¿verdad? Es cierto, podemos hacer devocionales como queramos, ¿verdad? Pero el estudio serio de la Biblia es lo más importante, esa palabra que está dentro del mejor. Oh. Y que no quedó bien ajustado, hermanos, discúlpenme. Vamos a ajustarlo bien. Muy bien. Después de esta penosa situación, ¿verdad? Vamos a entrar al tema que tenemos acá por delante. Como saben ustedes, hermanos, el 31 de octubre de cada año, el cristianismo evangélico celebra lo que se ha denominado el Día de la Reforma Protestante. No digo, hermanos, el cristianismo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cristianismo, hablamos de la totalidad de las denominaciones, ¿verdad? Incluyendo la iglesia organizada, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer o tenemos que diferenciar, ¿verdad? ¿A cuál de todas las denominaciones, ¿verdad? ¿Cuál de todas las denominaciones celebramos realmente el Día de la Reforma? Por eso puse ahí en las notas, ¿verdad? Cristianismo evangélico, ¿verdad? Evangélico, porque no todos los que se dicen ser cristianos son evangélicos, ¿verdad? Hay bastantes denominaciones, ¿verdad? Pero no todos lo celebran, a pesar de que todos venimos de ahí, ¿verdad?
de esa, o de ese día, o de esa reforma, todos venimos de ahí, pero no todos lo celebran. Pero nosotros lo celebramos. ¿Por qué razón lo celebramos? Por una sencilla razón, ¿verdad? Porque después de siglos de oscurantismo, a que nos sometió la iglesia organizada, ¿verdad? En aquel entonces, en el mundo conocido de aquel entonces, hubo una luz en medio de aquellas tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se volvió de nuevo a las Sagradas Escrituras como norma de fe y conducta. Lástima, hermanos, que la reforma se dio, ¿verdad? Antes del descubrimiento, mejor dicho, después del descubrimiento de América. Porque la reforma, bueno, se establece como 1516, ahí empezó, ¿verdad? Y tuvo su clima, claro, en 1517. Pero en 1492 Colón descubrió América. Y obviamente trajo lo que se conocía en aquel entonces, la religión de los reyes católicos. Y obviamente Latinoamérica pues no tuvo los efectos de la reforma, como lo hubo en Europa. Como lo pongo en las notas, hermanos, la tradición fija el 31 de octubre de 1517 el punto de partida de la reforma. ¿Cómo fue que se produjo? Bueno, era una mañana, un monje católico alemán llamado Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg un pergamino. Diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Ya contextualizándolo para el día de hoy, ¿verdad? Un panfleto. Largo ahí, ¿verdad? Entonces, un pergamino que contenía sus postulados, que se denominaron como las 95 tesis, ¿verdad? Eso fueron los postulados. Esto básicamente fue el punto de partida de la reforma. Y créanme, ahí, como diríamos hoy, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Como diríamos hoy, y ahí se viralizó, ¿verdad? Ahí fue el punto de partida, por el foco, y de ahí podemos decir que se viralizó, ¿verdad? A pesar de que no había internet y no había tampoco WhatsApp ni nada por el estilo. Pero digamos lo que se viralizó desde ahí para ponernos en términos modernos. Así pues logren ustedes entender un poco más. Entonces ahí esas 95 tesis se extendieron por todo, ¿verdad? Ahí empezó y después se extendió, ¿verdad? Obviamente estas 95 tesis representaban los postulados. No fue algo, ¿cómo se llama? Podemos decir, sacado de la nada. Se me ocurrió. Porque Martín Lutero tenía esa cualidad. Era un hombre estudioso. A pesar de ser un monje católico. Pero tenía acceso a la Biblia. Algo a lo cual no todo el mundo conocido en aquel entonces tenía acceso a la Sagrada Escritura, sino un grupo privilegiado de clérigos. Y obviamente cuando tocaba, digamos, exponer algún versículo de la Biblia, no se hacía en latín. Así como ¿cómo se llama? En los países de Latinoamérica, a principios del siglo pasado. Porque nosotros venimos humanos desde el siglo pasado. Entonces, a principios del siglo pasado, ¿verdad? En las iglesias organizadas se leía la Biblia en latín. Hasta que vinieron misioneros, claro, ¿no? Y pusieron la Biblia para toda la gente. Entonces, estos postulados realmente produjeron un gran cisma dentro de la iglesia organizada o dentro del catolicismo romano, porque desafiaba sus doctrinas sesgadas, principalmente con respecto a la salvación
o como muchos nosotros conocemos la doctrina de la salvación como soteriología, entonces produjo un gran cisma. Podemos decir que, aunque Martín Lutero lo que quería era reformar la Iglesia Católica, pero es imposible tratar de mezclar la luz con las tinieblas. Bueno, eso no se puede. Eso no se puede. De hecho, después que se planteó las 95 tesis, ¿verdad? O sea, hubo también una contrarreforma. Ya veremos más adelante, ¿verdad? Cómo trataron, dijeron, ¿verdad? Que a Martín Lutero se le ocurrió hacer las 95 tesis en una borrachera, ¿verdad? Pero ya una vez dice, ¿verdad? Que se le pase la borrachera, o como aquí diríamos la goma, ¿verdad? O como contextualizándolo, ¿verdad? Cuando dicen de que, ¿cómo se llama allá, cómo se llama el de Notre, ¿verdad? En lo del grupo de Notre se le ocurrió a Silentio, ¿verdad? En una borrachera se le ocurrió volarlo, ¿verdad? Algo por ahí, como ven ustedes, ¿verdad? Entonces especulábamos, una vez que se le pase a, ¿cómo se llama? Martín Lutero la borrachera, se le pase, por ejemplo, la goma, ¿verdad? Entonces él se va a retractar de la derecha y va a regresar al religio. O el hermano separado va a regresar al religio. Entonces, a partir de esos postulados, como digo, hasta un gran cisma, a partir de ese momento, y a la medida en que fue evolucionando la reforma, ¿verdad? Esto dio origen a una serie de movimientos cristianos que se denominan como iglesias protestantes. Pero como les digo, en el protestantismo hay una ensalada. No diría una sopa, diríamos bien una ensalada. Porque usted en la sopa ahí no puede separar los ingredientes. Pero en la ensalada por lo menos puede separar los ingredientes, puede separar lo que usted quiera, ¿verdad? El tomate, la cebolla, ¿verdad? Todo eso lo puede separar, ¿verdad? Pero ahí yo a una serie de movimientos que se llaman iglesias protestantes, o sea, que no están dentro del catolicismo romano. Pero obviamente, dentro de esas iglesias protestantes están todas, ¿verdad? Las que no son católicas. Y obviamente dentro de estas denominaciones también están aquellas que niegan, por ejemplo, la Trinidad, ¿verdad? Niegan, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. También están los pactistas, los decretistas, los salmistas. Están también los apóstoles, profetas, ¿verdad? Ya no les gustan que llamen profetas. Ahora son serafines. No sé qué otra categoría van a agarrar. No va a quedar otro estadio más arriba de serafín, ¿verdad? Porque así se están diciendo algunos. Otros se llaman patriarcas. Están metidas en todo esto. Están metidos los amilenaristas, posmilenaristas, pretribulacionistas, posttribulacionistas, ¿verdad? En esa ensalada de denominación. Pero de todas maneras, todas vienen de ahí. En particular, los creyentes evangélicos, más que toda la línea, hombre, entendemos de forma protestante, lo entendemos bien. Por eso lo celebramos, por eso hablamos de él. Como digo, la reforma protestante, ¿verdad? Podemos decir que fue el inicio, hermanos, yo no diría tanto de una reforma. Una reforma, hermanos, como cuando reformamos la casa, de lo que ya existe, la ampliamos, o simplemente la pintamos,
le agregamos muebles, ¿verdad? La ponemos bonito, ¿verdad? Pero realmente la reforma, más que una reforma, fue un cambio completamente. Pero fue un cambio radical. Fue un cambio único, histórico, ¿verdad? Se expresó en un retorno a las sagradas escrituras como norma de fe y conducta, como decía, después de siglos y siglos de oscurantismo. Ahí desde que la iglesia primitiva, incluyendo la era tanto apostólica como la era posapostólica, como se llama, todavía mantenía esas doctrinas fundamentales. Fue hasta que llegó, como se llama, Constantino, emperador romano, ¿verdad? Que tuvo una visión, ¿verdad? Y una aparente conversión, ¿verdad? Que dejaron de perseguir a la iglesia. Y curiosamente les otorgó puestos dentro del Imperio Romano. De tal manera que los perseguidos se volvieron perseguidores. Y después se mezcló, ¿verdad?, con los ídolos de Roma. Y de ahí se empezó a degenerar la fe. Entonces, claro, después de que el Imperio Romano cae, no quiere decir, hermanos, ¿verdad?, que cayó del todo. Todavía tenemos vestigios de lo que es el Imperio Romano, ¿verdad? Y eso se expresa en la iglesia organizada. Lamentablemente, ¿verdad?, corrompió su camino y nos mantuvo en siglos de oscurantismo. Entonces, como les digo yo, no fue un cambio, la reforma no fue un cambio cosmético solamente por fuera. En verdad fue una transformación. Fue podemos decir, un curso nuevo completamente, ¿verdad? Obviamente se produjo un retorno a la predicación del Evangelio, a la justificación por fe y algo más. La Biblia se puso al alcance de todos. Ya no era algo exclusivo ahí del clérigo, sino al alcance de todos. En su exilio, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, ¿verdad? Primero fue el Nuevo Testamento y después fue el Antiguo, el alemán. Y claro, de ahí se esparció, ¿verdad?, a otros idiomas. Entonces, ¿cuál la realidad de la reforma? Inclusive, hermanos, la podemos ver hasta el día de hoy. ¿De qué manera? Bueno, la Biblia está al alcance de todo el mundo, en todos los idiomas. ¿Verdad? Esa es una forma que vemos la realidad y la tenemos así, ¿verdad? En forma manejable, ¿verdad? No en pergaminos, no aquellos grandes rollos que se veían en la sinagoga, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos la Biblia y cuando hay algún relato en la Biblia de que habla de, ¿cómo se llama?, en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? O cuando hay una cita del Antiguo Testamento, tal vez en los evangelios, nosotros pensamos tal vez, ¿verdad?, que el que estaba en la sinagoga es que fue y abrió, ¿verdad? Algo así, no, hermano, era un semejante rollo que tenía que ser cargado entre dos personas y de ahí empezar a leerlo, ¿verdad? Como pueden ver, es un poco complicado que estuviera al acceso, que todos tuvieran acceso con semejante peso. Entonces, ese es uno de los beneficios. Miren, podemos leer la Biblia aquí, podemos leer la Biblia en, ¿cómo se llama?, en el celular, en la computadora, en la tablet. En cualquier lugar podemos leer la Biblia. Y ese es uno de los, podemos decir, de una forma en que se expresó la reforma, un retorno a las Sagradas Escrituras. La reforma, hermanos, fue irreversible. No pudieron contra ella, en lo absoluto. Por mucho trabajo que hicieron los contrarreformadores, fue algo irreversible.
¿Qué nos quiere decir eso realmente? Fue tan irreversible que perdura hasta hoy día, de que más que un movimiento de hombres, fue un movimiento divino, ¿verdad? Fue un movimiento de Dios, porque quieras o no, hermanos, produjo un avivamiento espiritual cuando se predica el evangelio a las personas que no han escuchado y creen en Jesucristo. Hay un avivamiento, porque la palabra de Dios tiene ese poder de vivificar algo. Y como dice nuestro Señor, ¿verdad?, que cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y obviamente, sin la predicación, ¿verdad?, es lo más posible. El Espíritu convence. Y convence, hermanos, como dice ahí, ¿verdad?, en Juan, de pecado. No dice de pecado, de pecado. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado más grave que hay. No creer en Jesucristo. Y obviamente, si ustedes ven cuando el Señor lo dice, en aquel tiempo, cuando dice de pecado, va a convencer. Miren, la sociedad israelita era una sociedad moralmente buena. Era, podemos decir, un monoteísmo, ¿verdad? Un monoteísmo moral. Y era muy buena esa sociedad. Vivían bajo la ley. Pero cuando el Señor fue y predicó, ¿verdad?, y mandó a sus discípulos, entonces algunas ciudades no recibieron su palabra y quedan moralmente buenos. Y el Señor dijo: será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Para que vean ustedes que el rechazar a Jesucristo, esto es un pecado grave. El rechazar al Señor. Por eso dice: convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Así va a pasarle, ¿verdad? Lamentablemente, por muy moralista que sea, ¿verdad?, una ciudad, un aldea o lo que sea, si no creen en Jesús, de nada le sirve. Las buenas obras no le van a salir. Entonces ya vimos, hermanos, la realidad de la reforma, perdón. ¿Verdad? 31 de octubre lo celebramos, ¿verdad? Y debemos tener presente eso. Algunos dicen que ustedes son idólatras de Martín Lutero, tienen al hombre ahí. No, no es cierto. Porque tenemos que entender qué es lo que trajo la reforma. ¿Qué es lo que trajo? Y obviamente, cuando hablamos de contrarreforma, pensemos actualmente. Es cierto, hubo, después de que, ¿cómo se llama?, de que empezó a evolucionar la reforma, hubo contrarreforma. La contrarreforma en el sentido que pidieron a Martín Lutero que se presentara, ¿verdad? Y que la iglesia, bueno, aceptaba 41 de las tesis, ¿no?, pero las otras, obviamente, imagino que lo que tiene que ver con doctrinas humanas. Pero ¿saben cuál es la verdadera contrarreforma? El 31 de octubre. ¿Qué celebra el mundo el 31 de octubre? La fiesta de Halloween. Es una fiesta dedicada al diablo. Es una fiesta dedicada a Satanás. ¿Cómo se llaman los satanistas? ¿Verdad? Ese día celebran, ¿verdad?, lo celebran como algo grandioso, como algo, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, siempre hay una contraposición. Para nosotros los que hemos creído, ¿verdad?, en Cristo, la reforma, el 31 de octubre es el día de la reforma. Para los demás, para los incrédulos, para los que no creen en Cristo, aunque sean grandes moralistas, ¿verdad?, para ellos es Halloween, su reforma. Y a los niños se les da dulce, ¿no? ¿Saben por qué se les da dulce? Para que sientan agradables días, para que la esperen con emotividad, con ansia. Entonces vemos ahí que siempre hay contrarreforma.
o pon tu posición en lo que Dios ha determinado. Muy bien, las causas, hermanos, de la reforma. ¿Verdad? Todo tiene su causa. Obviamente se le llama reforma protestante, ¿verdad? Todos los que no estamos incluidos en la iglesia organizada se llama protestante. Es una protesta en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían cometiendo al interior de la Iglesia Católica Romana. Esta protesta era una condena contra la avaricia e inmoralidad de los clérigos. Pero hay algo también por lo cual vino la reforma. La famosa venta de los certificados de indulgencia, cuyo propósito era perdonar todos los pecados, ¿verdad? Era firmado por el Papa. Entonces sus poseedores quedaban perdonados completamente, ¿no?, con esa indulgencia, pero podían llevarle un regalo de cumpleaños a un familiar, a un amigo. Mira, y te traigo un sobre, no es que existían los sobres, ¿verdad? Pero vamos a hacer un lenguaje figurado. Te traigo un sobre, y te traigo un regalo. Y es una indulgencia firmada ahí, pues estás perdonado. Pero la indulgencia no solamente para los vivos, también para los muertos. Pobrecitos aquellos que estuvieran en el purgatorio, ¿verdad? Las calamidades que están sufriendo esas pobres personas. Bueno, también se le daba una absolución. Entonces, ¿qué pasó? Ya no tenían que pasar, hermanos, por esa calamidad del purgatorio, sino que iban directamente al reino de los cielos a gozar, ¿verdad?, de la paz del Señor, el gozo del Señor, estar en su presencia. Imagínense sin pasar, ¿verdad?, sino que directamente ya tenía ese pecado. Los pecados son perdonados bajo la autoridad del Papa. Entonces, como pueden ver ustedes, esa fue una también de las causas de la reforma, esa venta de indulgencia. Era lo que indignó a Martín Lutero cuando confronta, ¿verdad?, el postulado ese con la Biblia. La Biblia es obvia lo que dice en cuanto al perdón de los pecados. Imagínese usted que alguien, ¿verdad?, entrara al reino de los cielos sin estar, ¿cómo se llama?, sin estar recubierto de la justicia de Dios. ¿Quién sería el primero en protestar? Este es pecador, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hace aquí, verdad?, en la presencia de Dios? Obviamente, quien protestaría primero sería Satanás, el diablo, el ángel caído. Bueno, ¿y por qué me echaste? ¿Verdad? ¿Por qué fui juzgado y fui echado de la posición? Pero este que no pasó, que no tuvo fe, no fue justificado por fe, ni nada, ahí está en tu presencia. Entonces, el trono de Dios, que es una justicia perfecta, colapsaría el reino de Dios. Recibió un gran sitio. Y aquella parábola de las bodas, cuando un hombre entró ahí, bueno, fueron invitados todos a las bodas, pero allí había uno que entró, un colado, ¿no?, pero no entró y pero ahí estaba de colado, así nomás, ¿no? Bueno, ya había uno que tenía que cuidarse, ¿verdad? Uno, ¿verdad?, está pendiente, ¿verdad?, porque ahí uno iba de colado, todo, en las reuniones.
¿verdad? Comer, y los colados, y cuando descubrían, pues había que correr. Entonces el Señor dijo que ese que hace ir, si no está vestido de boda, entonces agarrarlo y echarlo a las tinieblas de afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que nadie va a entrar al reino de los cielos, hermano, si no va revestido de la justicia de Cristo, definitivamente. Pero esto es lo que daban, ¿verdad? Esto es lo que daban, ¿verdad? Estas circunstancias. Pasar de un solo sin la calamidad, ¿verdad? Del purgatorio, sin el fuego purificador del purgatorio, ¿verdad? Sin estar pasando años quemándome, ¿verdad? Antes de que alguien se digna celebrarme una misa, no, ¿verdad? Eran más baratas las indulgencias que las misas, o al contrario, también, están más caras, y no querían pasar un día en el purgatorio para no quemar, e ir achicharrado, ¿verdad? Ahí al reino de los cielos, definitivamente. Entonces, los certificados eran firmados por el Papa. El Papa reinante en aquel entonces era León X, y le encargó a un fraile dominico llamado Juan Tetzel la venta de los certificados. Así que él andaba por toda Alemania vendiendo los certificados. Y obviamente eran, hermanos, hilas de gente, me imagino, hilas de personas, vino a comprar los famosos certificados, ¿verdad? Y el dinero era puesto en lo que se llama el cofre de Tetzel. Dice la tradición, lo que dice la historia, ¿verdad? Que solo es que pusiera la moneda ahí en el cofre, empezara a sonar, dice, y ahí está arreglado todo, arreglada la salvación. Ahí está, solo es que el sonido, ¿verdad? Así como ustedes vieron una profeta, ¿verdad? Ana Méndez, ¿verdad? Que se puso, ¿verdad? Dice, un dólar acá y dice, oigan lo que les dice el dólar, ¿verdad? Oigan lo que les dice, ¿verdad? Escuchen. En vez de decir, escuchen la voz de Dios, no, oigan lo que les dice, ¿verdad? El dólar, ni siquiera el peso mexicano, ¿verdad? Tenía que ser dólar. Entonces, así, igualito, cuando veo yo eso, hermano, yo digo, estos que viven, estos que podemos decir trasquilan a las ovejas, estos que los despojan de su dinero, ¿verdad? Para vender las bendiciones o la prosperidad o lo que sea para ellos. Se parecen a, como que no están lejos, ¿verdad? De lo que era esa venta indulgente. Entonces, así era. Entonces, se dice, ¿verdad? Que la Basílica de San Pedro se construyó, ¿verdad? Con el dinero recaudado. Entonces, obviamente, hermanos, nosotros hemos alcanzado los finales de los siglos, porque estamos en los postreros días, porque no hay más días, hermanos. Estos son los últimos días, no hay más. No debemos esperar más. Estos son los últimos. Cuando Cristo venga, no va a venir en relación con el pecado, ¿verdad? Sino que va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir, como se llama, visiblemente, en gloria, y va a venir judicialmente. Entonces, todo esto, hermanos, ¿verdad? Nos enseña, ahora que tenemos nosotros la revelación escrita, obviamente podemos entender los judaísmos en que se vivía en aquel entonces. Tenemos la revelación completa de Dios, porque dice la Biblia, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya no debemos dar más nuevas
confirmó la promesa con juramento. Entonces, el consejo de Dios, la palabra de Dios, no solamente es inmutable, quiere decir que Dios no va a cambiar lo que Él ha dicho, porque lo expresó y lo juró. Entonces, esa es la realidad, hermano, de la justificación. Nadie puede decir, bueno, vamos a justificar a alguien. Si no me cayó bien ese, bueno, agarrémosle ¿cómo se llama? La indulgencia la vamos a romper, mira, te fregaste. Imagínense ustedes, el hombre, ¿verdad? Uno se va a sentir, que absurdo. A nosotros no nos van a engañar, porque tenemos la revelación. ¿Quién tiene la autoridad para perdonar los pecados? ¿Quién tiene esa autoridad en la tierra? Nadie, ningún hombre puede perdonar pecados. Ningún hombre tiene esa facultad de absolver los pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios mismo. Miren ustedes, quiero que busquen, hermanos, a Mateo 9. Creo que están familiarizados con el relato del paralítico, ¿verdad? Nueve, 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, o sea, de los que cargaban al paralítico, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas dijeron: este blasfemo. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Y es que es cierto, ambas cosas requieren el poder de Dios, ¿verdad? Las dos cosas. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad. Miren ustedes el versículo 16. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Y ahí no se refiere a Israel, se refiere al orbe, al mundo. Es el Hijo el que puede perdonar, hermanos, los pecados. No hay hombre en la tierra que pueda absolver los pecados, ni hombre en la tierra que pueda cargar con los pecados de la generación en la cual el Papa vive, porque esa es la idea también. El Papa vive, y cuando muere se lleva los pecados de esa generación. Eso es completamente ajeno a la Biblia. Entonces, obviamente esta práctica abominable de obtener dinero, la reforma protestante estaba en curso. Como pueden ver, esos beneficios. Por eso es que fue importante, porque volvimos de nuevo a la revelación escrita. Y aquí nos vamos a quedar, hermanos, vamos a tener un receso para que vamos a la segunda conferencia.